Hola jóvenes, este es un encuentro virtual para hablar de física. Hoy conoceremos todo lo relacionado con el trabajo mecánico, que se simboliza con la letra W del inglés work o con la letra T mayúscula del español trabajo. Y aquí tenemos un cuerpo al cual le vamos a aplicar una fuerza. En este momento vamos a analizar cuándo existe trabajo desde el punto de vista de la física. Hay trabajo mecánico si la fuerza se aplica en la misma dirección del movimiento. Es decir, que la fuerza y el desplazamiento tienen que ser paralelos. De esta manera, matemáticamente, el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Y este símbolo que tenemos aquí significa paralelos, condición fundamental para que haya trabajo, que la fuerza sea paralela al desplazamiento, totalmente diferente al torque. Recuerda que torque era fuerza por distancia, pero esa fuerza y esa distancia eran perpendiculares. Aquí estamos hablando de fuerza, desplazamiento, siempre y cuando estos dos sean paralelos. Entonces tenemos este cuerpo al cual le vamos a aplicar una fuerza y hace que éste se mueva desplazándose un delta de X. Cuando esto ocurre, decimos que hay trabajo mecánico. Pero también podemos hacer el análisis cuando estamos arrastrando una maleta y observa que esta fuerza no es paralela al desplazamiento que se efectúa con la maleta. Entonces tenemos la fuerza y cuando se aplica esta fuerza hace que este cuerpo sufra un desplazamiento delta de X. Si observas gráficamente, tanto la fuerza como el desplazamiento no son paralelos, por lo tanto la fuerza F no realiza trabajo. Aquí hay que tener en cuenta que quienes realizan trabajo son las fuerzas. Quienes realizan trabajo son las fuerzas. Entonces, como la fuerza F no realiza trabajo, tenemos que hallar la componente que sí haga trabajo. Para eso, pues dibujamos el rectángulo para hallar la componente rectangular. Y aquí tenemos la componente de la fuerza F en el eje X, se forma un ángulo alfa y aquí tenemos la componente en el eje Y de la fuerza F. Gráficamente estamos observando que la fuerza F y la fuerza F sub Y no realizan trabajo. ¿Por qué? Porque no son paralelas a este desplazamiento. Pero sí se observa que F sub X es paralela al desplazamiento. Por lo tanto, quien está realizando trabajo aquí es F sub X. Este tipo de análisis se debe hacer para cuando las fuerzas no sean paralelas. Entonces, el trabajo se define como el producto entre la fuerza, el desplazamiento y el coseno del ángulo. Aquí tenemos que quienes realizan trabajo es la fuerza sub X por el desplazamiento, porque esta fuerza es paralela al desplazamiento. Pero necesitamos saber quién es F sub X. Para eso entonces vamos a hallar las funciones trigonométricas seno y coseno. Hallemos el coseno y tenemos que el coseno del ángulo alfa es igual a la longitud del cateto adyacente, que es F sub X, sobre la hipotenusa F. Despejamos F sub X y F sub X es igual a F por el coseno de alfa. Ya tenemos el valor de la componente F sub X y esta pues la vamos a colocar en esta expresión. Entonces tenemos aquí el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que me forman estas dos magnitudes, la fuerza y el desplazamiento. Hay que analizar ese ángulo para determinar si hay o no trabajo. Aquí observamos a nuestro amigo Martín, que está ejerciendo una fuerza sobre este bolso. El bolso descansa sobre la palma de su mano, esa sería la superficie de contacto, y él cuando está trasladando el bolso pues sufre un desplazamiento. ¿Quién está desplazándose? Pues Martín y el bolso.
Y sobre este bolso pues tenemos la fuerza normal, pero también tenemos el peso. Gráficamente estamos observando que cualquiera de las dos fuerzas, la normal o el peso, no son paralelas al desplazamiento. En este caso, cualquiera de las dos es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, estas dos fuerzas no realizan trabajo. Aquí no hay trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Por eso no hay trabajo. Aquí tenemos ya a Martín subiendo el bolso por una escalera. El desplazamiento pues va a ser hacia arriba. Y tenemos la fuerza normal que también va hacia arriba. En este caso, la normal y el desplazamiento son paralelos. Por lo tanto, la normal sí realiza trabajo. ¿Por qué? Porque son paralelas. Pero si analizamos el peso también es paralelo a este desplazamiento. Por lo tanto, el peso también realiza trabajo. Cualquiera de las dos fuerzas, la normal o el peso, hacen trabajo. ¿Por qué? Porque son paralelas. Aquí ya tenemos un resumen de las diferentes situaciones. Tenemos un cuerpo al cual se le está ejerciendo una fuerza y este sufre un desplazamiento. Cuando aparece esta situación, el trabajo que se realiza es máximo y positivo. En este caso, segundo caso, observamos que la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, por lo tanto no hay trabajo y el trabajo vale 0. El trabajo es nulo. Y aquí tenemos el mismo cuerpo que está del caso número 1, al cual se le está ejerciendo una fuerza, pero aquí aparece la fuerza de rozamiento y observamos que la fuerza de rozamiento y el desplazamiento son paralelos, por lo tanto la fuerza de rozamiento también realiza trabajo. En este caso el trabajo es negativo. ¿Qué significa esto? Que el trabajo tiene signo, puede ser positivo o negativo, pero el trabajo es de carácter escalar. En este caso, en el primer caso, aquí la fuerza y el desplazamiento, si vamos a analizar el ángulo que se forma entre las dos, pues sería el ángulo de 0 grados. Y en este caso, el ángulo, en el tercer caso, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento es de 180 grados. Unidades del trabajo en el MKS. Entonces tenemos que unidades de trabajo es igual a unidades de fuerza por unidades del desplazamiento. Nosotros sabemos que la fuerza se da en newtons y el desplazamiento se da en metros. Y tener newtons por metros, eso es joules, en honor a James Prescott Joule, que fue quien hizo análisis sobre la energía y las unidades de energía se dan en joules. Y mira, otra diferencia que tenemos con respecto al torque. El torque, las unidades de medida se dan en newton por metro, hasta allí nada más. Mientras que en el trabajo, pues tener este producto, esos son los joules. Una diferencia con respecto al torque. Entonces el trabajo es una magnitud física escalar. Y el signo me lo proporciona, es el coseno del ángulo. Nosotros podemos simbolizar trabajo con la letra W, que viene del inglés Word, o con la letra T mayúscula. Sus unidades de medida se dan en joules o julius, cualquiera de las dos. Se simboliza con la letra J mayúscula. Recuerda que todas las unidades de medida que vienen del nombre de un científico se simbolizan con la inicial de su apellido en mayúscula. Unidades de trabajo en el CGS. Yo te invito a que hagas el proceso para obtener la respuesta acertada. Y allí a donde vas a llegar a un producto, ese producto son los hercios, que se simboliza con la letra E minúscula. Entonces tenemos aquí dos fuerzas, la normal y el peso, y el desplazamiento va hacia la derecha, y gráficamente vemos que la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, por lo tanto en este caso no hay trabajo. Otra forma de calcular el trabajo, si me dan una gráfica de fuerza en función del desplazamiento, pues es hallando el área bajo la curva. Entonces la área bajo la curva en un gráfico de fuerza en función del desplazamiento me representa físicamente el trabajo mecánico realizado por dicha fuerza. Recuerda que quienes hacen trabajo son las fuerzas. Y aquí tenemos un ejercicio
donde una masa cuelga de un resorte. Ese resorte tiene una fuerza elástica recuperadora. Es la fuerza establecida por Robert Hooke, donde la fuerza es igual a la constante de elasticidad del resorte por la distancia que recorre ese resorte. Nos dan esta gráfica de fuerza en función del alargamiento del resorte y nos piden calcular el trabajo realizado cuando el cuerpo se desplaza 10 centímetros. Entonces, gráficas de este estilo son las que se presentan con los resortes. Solución: aquí tenemos el área bajo la curva, me representa un triángulo y la base pues es el alargamiento y la altura es la fuerza. Nos queda entonces que el área bajo la curva es igual a la base por la altura sobre 2. La base es el alargamiento, la fuerza es la altura sobre 2. Reemplazamos los valores, nos da 0,75 newtons por metro, pero ya sabemos que en este caso newtons por metro son joules y el trabajo realizado equivale a 0,75 joules. Segundo ejercicio. Un cuerpo de 100 kilogramos de masa debemos levantarlo hasta una altura, hasta una altura de 20 metros por medio de un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nos están solicitando calcular el trabajo neto realizado, en este caso el trabajo total. Si la fuerza que ejercen estos operarios es de 500 newtons y gráficamente observamos que esa fuerza la están aplicando con una cuerda, en otras palabras, la fuerza sería la tensión de 500 newtons y el coeficiente de rozamiento cinético entre la superficie de contacto y la masa vale 0,4. Si me están hablando del coeficiente de rozamiento cinético, eso significa que aquí tenemos la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, ya nosotros sabemos que el trabajo lo realizan son las fuerzas, por lo tanto debemos hallar todas las fuerzas para poder calcular el trabajo. Además de eso, necesitamos el desplazamiento que va desde la parte inferior del plano inclinado hasta la parte superior. Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis. Comencemos dibujando todas las fuerzas. Tenemos el peso, que se dibuja como un vector vertical dirigido hacia abajo. Tenemos la tensión, que es la tensión que se aplica con la cuerda de 500 newtons. La normal, que es un vector perpendicular a la superficie de contacto. Y tenemos la fuerza de rozamiento cinético, que tiene dirección contraria al movimiento. En este caso, como los operarios están alando el cuerpo hacia comillas arriba, pues la dirección de la fuerza de rozamiento es comillas hacia abajo. Teniendo así las fuerzas, 4 fuerzas, vamos a hallar los valores respectivos para cada una de ellas. La tensión, ya tenemos el valor. El peso, pues tenemos la masa por la aceleración de la gravedad, también tendríamos la fuerza de rozamiento cinética, ya sabemos que esto es la normal por el coeficiente de rozamiento cinético. Tenemos el coeficiente de rozamiento cinético, me falta la normal para poder hallar la fuerza de rozamiento cinético. Entonces vamos a calcular la normal también. Pero para poder calcular la normal necesitamos conocer las componentes rectangulares del peso. Ya veremos más adelante por qué necesitamos esas componentes. Para esto entonces dibujemos los ejes de coordenadas cartesianos. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Si observamos, la única fuerza que está por fuera de los ejes pues es el peso, por lo tanto le dibujamos sus componentes rectangulares. Comenzamos dibujando un rectángulo y aquí tenemos que el ángulo θ es este mismo ángulo de 30 grados. Este es la componente mg seno de θ y esta otra es la componente mg coseno de θ, las componentes del peso. Si observamos, este cuerpo se mueve sobre la superficie de este plano inclinado.
no se está moviendo así como lo está indicando el cursor, no hay movimiento. En otras palabras, como no hay movimiento en el eje Y, pues la sumatoria de estas dos fuerzas va a ser igual a 0. Y vamos a calcular también el desplazamiento. Aquí tenemos dibujado el desplazamiento que sufre el cuerpo desde la parte inferior del plano inclinado hasta que llega a la parte superior. Si observamos, aquí tenemos un triángulo. Este es el ángulo de 30 grados y vamos a calcular las funciones trigonométricas para poder determinar el valor de delta de x. Para eso hallamos el seno. El seno se define como la longitud del cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es delta de x. Aquí está. Despejamos delta de x, reemplazamos los valores, aplicamos la calculadora y de esta manera obtenemos que el desplazamiento vale 40 metros. Ya tenemos el desplazamiento, ahora empecemos a calcular cada una de las fuerzas. Entonces hallamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a la normal positiva menos mg coseno de teta, este es negativo porque va hacia la parte de abajo del eje Y, igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Despejamos la normal es mg coseno de teta. Reemplazamos valores obteniendo así el valor para la normal de 849,57092111 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Y tener kilogramos metros por segundo al cuadrado, esos son newtons. Ya tenemos el valor de la normal. Con este valor podemos hallar ahora sí la fuerza de rozamiento cinético. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento cinético es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento cinético. Reemplazamos valores y obtenemos para la fuerza de rozamiento un valor de 339,82836844 newtons. Listo, ya tenemos todos los valores de las fuerzas y el desplazamiento. Ahora yo creo que sí podemos empezar a hallar los trabajos. Entonces vamos a calcular el trabajo de la fuerza normal, el trabajo realizado por la fuerza de tensión, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinético y el trabajo realizado por el peso. Y por último, el trabajo total, el trabajo neto. Entonces comencemos con el trabajo realizado por la fuerza normal. Nosotros sabemos en general que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. El ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Aquí alfa no es el mismo teta. Teta es solamente el ángulo del plano inclinado. Aquí alfa es el ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza que vamos a analizar. En este caso vamos a analizar la normal. Entonces si observamos el desplazamiento base, como lo está indicando el cursor, y la normal va en esta dirección. Gráficamente observamos que la normal y el desplazamiento se forma un ángulo de 90 grados entre los dos. Entonces nos quedaría que el trabajo realizado por la fuerza, la normal, por el desplazamiento, por el coseno de alfa, en este caso es 90 grados. Reemplazamos los valores, realizamos las operaciones matemáticas y el coseno de 90 me da 0 grados, por lo tanto el trabajo realizado por la normal es igual a 0 newtons por metro. Y efectivamente la normal y el desplazamiento son perpendiculares, por lo tanto no realizan trabajo. Tenemos el primer trabajo. Vamos ahora con el trabajo realizado por la tensión. Si observamos, la tensión es paralela al desplazamiento. En otras palabras, me forma un ángulo de 0 grados entre uno y lo otro. Entonces, sabemos que el trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre las dos variables que tenemos acá. Por lo tanto, me quedaría que el trabajo realizado por la tensión es igual a la fuerza, tensión, por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplazamos los valores,
Aplicamos la calculadora y el coseno de 0 grados ya sabemos que vale 1, obteniendo de esta manera que el trabajo realizado por la tensión es igual a 20.000 joules. Muy bien, ahora vamos a hallar el trabajo relacionado con la fuerza de rozamiento cinético. Nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre esa fuerza y ese desplazamiento. Reemplazamos y tenemos que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinético es igual a la fuerza de rozamiento cinético por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre estas dos variables. Y si observamos en la gráfica, el desplazamiento del cuerpo va, comillas, hacia arriba, mientras que la fuerza de rozamiento va, comillas, hacia abajo. Están las flechas apuntando en sentidos diferentes, pero los dos vectores son paralelos. Si están apuntando con sentidos diferentes, eso significa que se forma un ángulo de 180 grados. Realizamos las operaciones respectivas y de esta manera el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinético equivale a menos 13.593,134737 joules. Ahora calculemos el trabajo realizado por el peso. En general sabemos esto. La fuerza sería el peso, el desplazamiento y el coseno del ángulo que se forma entre el desplazamiento y el peso. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos el desplazamiento va así como lo está indicando el cursor. Y con respecto al peso, aquí tendríamos 90 grados más 30 grados. En total tenemos aquí 120 grados sería el ángulo que se forma entre esas dos variables. Entonces nos queda que el trabajo realizado por el peso es igual al peso por el desplazamiento por el coseno de alfa. Pero peso es igual a m por g. Reemplazamos los valores, aplicamos la calculadora y obtenemos un valor para el trabajo realizado por el peso de menos 19.620 joules. Listo, ya tenemos todos los trabajos. Únicamente me falta calcular el trabajo neto. Y para hallar el trabajo neto, pues es hallar la sumatoria de todos los trabajos realizados por cada fuerza. El trabajo neto es igual al trabajo realizado por la fuerza normal, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cinético, más el trabajo realizado por la fuerza de tensión, más el trabajo realizado por el peso. Reemplazamos valores, aplicamos la calculadora y el trabajo neto nos da menos 13.213,13473 joules. Ese es el trabajo neto realizado por todas las fuerzas que están involucradas en este movimiento. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en una próxima oportunidad.